Y a la espera de conocerse el fallo definitivo del Tribunal Constitucional sobre las ISAPRES, existe inquietud entre los usuarios del sistema por conocer los cambios que se van a implementar y la norma que se va a aplicar mientras no exista una ley que regule los precios de los planes. Y para conversar sobre estos eventuales escenarios que enfrentarían tanto las empresas como las personas, estamos en el estudio con Javier Lavé, él es economista experto en salud de la Universidad Andrés Bello. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Javier, para entender, hay gran inquietud porque de alguna forma lo que se ha dicho es que este fallo, que todavía no conocemos en su plenitud, por supuesto, deja en una gran incertidumbre qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, lo primero que me gustaría que usted nos contestara es ¿qué es lo que se prevé respecto del futuro de las ISAPRES en el mercado chileno? A ver, tal como tú dices, el fallo no ha hecho un gran cambio. Declaró inconstitucional un par de articulados que fue promulgado en el 2005 y que con anterioridad igual existían tablas de factores. Lo único que le quitó atribuciones a la superintendencia para establecer la forma en la cual se presentan las tablas de factores. Es decir, no eliminó del todo la tabla de factores. O sea, no elimina la tabla de factor como un elemento de decisión para efectos de qué plan cada uno puede tener según sexo y según edad. No, no la elimina. No la elimina, porque por ahí se dice, no, es que eliminó la tabla de factores. No, es que no la eliminó. Solo eliminó la facultad de la superintendencia de fijar la estructura. La superintendencia tenía la facultad de establecer cuántos tramos de edad, cuántas columnas tenía en términos de sexo y de tipo de cargas que podía tener, y una regulación adicional que decía cuánto era la máxima diferencia entre el menor costo y el mayor costo. Y entonces, si no eliminó esas, o sea, si eliminó esa atribución, ¿a quién se le da esa atribución en adelante? Eso es lo que no queda claro. Eso es lo que no queda claro. Originalmente, como te decía, antes del 2005 esa atribución no existía. Pero aún así, las mismas ISAPRES tenían definido tablas de factores que operaban normalmente. Y por lo tanto, podía hacer una vuelta atrás y dejar como los planes que estaban antes del 2005, antes de la reforma de la salud. La otra posibilidad es que esto se le entregue al área política para hacer una ley donde se definan estas características. Pero de nuevo, sigue existiendo la tabla de factores. De hecho, me dediqué a buscar en la misma ley si se mencionaba tabla de factores en alguna otra parte, si era la única parte, ese articulado donde estaba, no, y está en un montón de otras partes de la ley el concepto de tabla de factores, es decir, una tabla de factores, tabla de riesgo, tiene varios nombres dentro de la ley, pero está. Por lo tanto, cuando había sectores que decían que esta tabla de factores es en sí misma un elemento de discriminación, porque discrimina básicamente por edad y por sexo, eso sigue siendo así, eso sí, no va a cambiar. Sigue siendo así. A menos que haya un proyecto de ley que lo cambie, ¿verdad? A menos que exista un proyecto de ley que lo cambie. Hasta ahora no ha cambiado mayor cosa. La verdad es que ha dejado en incertidumbre a un montón de personas porque esperaban tener por lo menos claridad respecto a cuál era el panorama que venía más adelante. Pero resulta que hoy día, después de incertidumbre de varias semanas, seguimos en la misma situación. Entonces, a su juicio, Javier, ¿qué es lo que primero usted recomendaría a una persona que tiene hoy día un plan de salud en un ISAPRE? Decirle que hasta ahora no ha pasado nada. O sea, que no haga nada. Nada, hay que estar tranquilo, hay que seguir tal cual como estábamos operando porque no hay ninguna definición clara de hacia dónde va el sistema. Ahora, respecto de los que podrían aparecer como beneficiados, y le pregunto esto porque, por ejemplo, hay sectores que dicen las mujeres y los niños menores de 2 años son lejos los más beneficiados. Otros dicen, al contrario, las mujeres no salen beneficiadas. A ver, ¿cuál es la realidad entonces? A ver, la historia de vida de las personas es distinta en términos de gasto de salud. Los hombres, por ejemplo, parten igual que de niños con muy poco gasto y el gasto empieza a subir paulatinamente, a tasas crecientes a través del tiempo. Y por ejemplo, una persona de 70 años puede llegar a gastar 7 veces lo que gastaría un hombre de 30 años. En el caso de las mujeres, también se da esta estructura creciente de gasto. Lo que pasa es que en las mujeres manda un salto en la etapa de la edad fértil, se tiende a estabilizar y después continúa creciendo a tasas relativamente paralelas a los de hombres.
Eso es un hecho de la naturaleza. De acuerdo, pero ahora, ¿usted coincide con lo que señalan algunos expertos? Por ejemplo, incluso el ex superintendente de salud, Emanuel Inostroza, decía que los beneficiados van a ser mujeres, dice, y los menores de edad. Y se comentaba que, por ejemplo, y esto me gustaría que usted por favor me lo contrastara, ¿no? Una mujer de 30 años, dice, con una hija de 2 años pasaría a pagar 70.000, o sea, que pagaría 70.000 y pasaría de 70.000 a 44.100 pesos según los cálculos, que corresponden a una reducción de alrededor del 37%. Ahí hay una mezcla, ese es un caso hipotético, es Correcto. Una mezcla bastante rara, porque lo que pasa es que afecta a cada persona en particular. Una mujer, en la primera vuelta del juego, una mujer en edad fértil tendería a pagar menos de lo que paga hoy día, y un adulto mayor tendería a pagar menos de lo que paga hoy día. Y asimismo, hombres jóvenes y niños tenderían a pagar más de lo que pagan hoy día. Cuando usted dice tenderían, ¿eso es por qué? Porque todavía no conocemos los detalles de este fallo. Porque todavía no sabemos qué va a pasar. Hoy día sigue operando la tabla de factores que tenían originalmente en su plan. No ha cambiado nada, no va a cambiar el precio que te van a cobrar, no va a cambiar las condiciones en las cuales tú contrataste tu plan. Tu plan y mi plan siguen igual como estaban antes de esta declaración del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en ese sentido, ¿qué le diría usted a los mayores de 60 años, a los adultos mayores? A los adultos mayores de 60 años hoy día tienen que estar tranquilos. Hoy día tienen que estar tranquilos, de hecho son, desde mi punto de vista, el único grupo que no tiene nada que temer. ¿Por qué? Una de las razones por las cuales se critica tanto la tabla de factores es por esta inequidad, que a las personas de mayor edad les sale muy caro el plan de salud y a las personas más jóvenes les sale muy barato. Y lo que pretende, más o menos en la visión de las personas que critican la tabla, es que sería ideal una prima plana, que todos pagásemos igual. No obstante, la prima plana trae incentivos que son perversos. Que significa que a aquel persona que le suben el precio de su plan de salud no le gusta y trata de salirse del sistema. ¿Cuál es la técnica para salirse? Pasarse al FONASA, pagar el 7% en el FONASA y salirse del sistema. ¿Qué significa? Te vas quedando siempre con gente de mayor gasto esperado, te vas quedando cada vez con una población más concentrada en mayor gasto. Te vas a quedar con mujeres en edad fértil y te vas a quedar con tercera edad. Y, por otro lado, la prima plana tiene este incentivo a hacer que las personas de menor gasto, parejas jóvenes, hombres, jóvenes y niños, tiendan a estar fuera del sistema. ¿Por qué? Porque te estarían obligando a financiar, a subsidiar cruzadamente los costos de otra persona. Estos son como los planes colectivos de salud de las empresas, ¿verdad? Es que la gracia del plan colectivo de salud de la empresa es que estás obligado a participar de él. En este caso, tú tienes la posibilidad de elegir, y ese es el problema. Si no tuvieses la posibilidad de elegir y todos estuviésemos obligados a estar en la ISAPRE, entonces podrías generar algún tipo de subsidio cruzado. Pero como tú puedes elegir, cuando tú eres el pagador del subsidio, te conviene salirte. Javier, le propongo que hagamos una pausa y que sigamos conversando precisamente sobre este tremendo tema que tiene que ver con el futuro de los planes de salud privada en nuestro país.